Hola amigos, qué gusto saludarles. Nuevamente en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy importante y quiero aclarar que esto obviamente es un tema básico para los que están empezando, para los jóvenes estudiantes que están saliendo de la universidad, que desconocen cómo se hace o cómo se lleva a cabo el cálculo de contribuciones. Pues en esta ocasión quiero platicarles sobre esto, eh, cómo se realiza el cálculo de contribuciones de manera básica. Vamos a ver la primera parte del esquema básico. Y bueno, pues recuerden que este video, esta aportación también va en colaboración con mi despacho, que es García y Figuer, de consultoría y gestión. Por ahí los asesoramos en todo lo que tiene que ver con trámites, gestiones gubernamentales, trámites de permisos, certificación de normas y bueno, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Sin más, pues empezamos con este tema muy interesante, como les decía, cálculo de contribuciones de comercio exterior. ¿Qué vamos a ver? Pues tres partes muy importantes y fundamentales, que es obviamente la parte legal, para que ustedes aprendan de dónde viene todo lo que tiene que ver con el cálculo de contribuciones, ustedes sepan por qué se paga un IVA del 16%, por qué se paga un IGI, por qué se paga el DTA, de dónde emana esta obligación. Bueno, pues vamos a ver eso en la parte legal, muy importante. Posteriormente vamos a ver las fórmulas para realizar los cálculos y por ahí tendremos un ejemplo muy sencillo para que a ustedes les quede claro cómo se realiza este cálculo de contribuciones de comercio exterior. Esto es muy importante que yo les diga que va a ser un cálculo básico, una importación definitiva, sin aplicación de preferencia arancelaria. Y bueno, pues es la parte más básica en esta primera entrega, ¿verdad? Entramos de lleno con la parte legal, quizás un poco la más aburrida, ¿verdad? Pero es necesario que sepan de dónde viene. Es parte de su formación, de su mentoría, como, bueno, pues algunos que les guste el tema de la glosa, ¿verdad? Este es muy importante porque tienen que saber dónde se fundamenta todo este tema de las contribuciones. Y empezamos con el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de las contribuciones. Normalmente estamos acostumbrados a decir, pues voy a pagar impuestos, voy a pagar un DTA, pero no sabemos cuál es de dónde emana todo esto. Bueno, pues quiero decirles primero que este artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos da la clasificación. Todas son contribuciones. Y dentro de las contribuciones encontramos 4 divisiones, que son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Los impuestos, pues todos los que derivan de la ley, ¿verdad? En este sentido, y que son las contribuciones que están establecidas en ley para que quienes que deben de pagar tanto personas físicas como morales, y aquí estamos hablando de impuestos al valor agregado, el IVA, el impuesto a la importación, exportación, todos esos impuestos que derivan de las leyes. Luego tenemos las aportaciones de seguridad social, que son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley de materia de seguridad social. Esto, bueno, pues para que tengan un ejemplo, son pues, las aportaciones al seguro social. No hay para dónde vuelta, darle más, o las aportaciones al FOBISTE, bueno, al ISSSTE, ¿no? Para los que trabajan en el Estado. Continuamos con las contribuciones de mejoras y aquí podemos citar que son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien
de manera directa por obras públicas. Hablemos del pago del agua, por ejemplo, ¿no? El drenaje, esto es una contribución de mejoras. Y finalmente los derechos, que son contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación. Y aquí, bueno, principal o particularmente para el caso de nosotros, vamos a hablar del derecho de trámite aduanero. Todas estas contribuciones tienen accesorios que son recargos, sanciones, gastos de ejecución y de indemnización. Y esto, bueno, pues son accesorios que llevan cada uno de ellos. En caso de que haya alguna actualización, por ejemplo, algún recargo, se tienen que calcular correspondientemente, pero en este caso no nos vamos a meter con esos accesorios. Vamos a ver la parte inicial o la parte básica, como les decía yo. Y luego viene, vamos a hablar sobre lo que es el tipo de cambio. Y esto lo encontramos en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de las formas y medios de pago de contribuciones y sus accesorios. ¿Por qué es muy importante? Porque el tipo de cambio determina las contribuciones correctamente. Si nosotros tomamos un tipo de cambio incorrecto a la hora de calcular las contribuciones de importación, bueno, pues ya estamos incurriendo en un cálculo incorrecto de impuestos que puede derivar en un procedimiento administrativo o una sanción. Pero bueno, es muy importante. Y aquí hay dos puntos muy interesantes que les quiero platicar en este artículo 20, porque no solamente habla del tipo de cambio que debemos de tomar para comercio exterior, sino también de un ajuste que se hace en este sentido. Entonces, como dice el artículo, les pongo aquí parte del texto, y me dice que para determinar contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Y luego me dice, los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones. ¿Qué es todo este texto? Bueno, primero, el tipo de cambio para efectos de comercio exterior se publica en el Diario Oficial de la Federación. No es el de las casas de cambio, no es el que emiten ¿cómo se llama? En el Aeropuerto de México o el que vemos en las noticias. No, ese es un tipo de cambio comercial y el que nosotros utilizamos para comercio exterior es el que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí una aclaración, por ejemplo, el tipo de cambio que se publica hoy es el que se va a utilizar el día de mañana, 19, y así sucesivamente. Ahora, cuando no se publica el tipo de cambio, se utiliza el último, es decir, el tipo de cambio que se publica el viernes, porque solamente se publica de lunes a viernes, el tipo de cambio que se publica el viernes se utiliza en las operaciones del sábado, del domingo y las del día lunes. Ese es el tipo de cambio para el fin de semana, el que se publica el viernes. Y se ocupa nuevamente, les repito, el sábado, el domingo y el día lunes. Ese es el tipo de cambio para efectos de comercio exterior. Aclarado esto, seguimos y dice que para determinar las contribuciones se considerarán inclusive las fracciones del peso. Es decir, yo tengo que pagar 9,999.58, por ejemplo. Ese es el cálculo que me da hasta nivel fracción. Sin embargo, y aquí me lo dice, no obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior, y las que contengan cantidades de 51.99 centavos se ajustarán a la unidad inmediata superior. Es decir, como en el Oxxo, nos redondean las contribuciones. Ustedes van a ver en los pedimentos, en el cuadro de contribuciones, que no hay centavos. No hay centavos, y entonces lo que se determina es
un peso arriba, un peso abajo, dependiendo cómo se, se determine la fracción, ¿no? Y eso ya es un ajuste ahí, pero es muy importante el saber que todo cálculo se debe de ajustar y que no se declaran fracciones al momento de pagar contribuciones. Es muy importante. Este es un ejemplo de cómo se ve publicado el tipo de cambio en el diario oficial. Eso lo van a ver todos los días, de lunes a viernes, y lo van a encontrar como tipo de cambio para solventar obligaciones, ¿verdad? Y así es donde lo vemos. El texto resaltado es el tipo de cambio que se aplica al día siguiente. Esto de acuerdo, recuerden, al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos con el tema del DTA, que es el derecho de trámite aduanero. Y aquí, como les decía yo, nos vamos a enfocar en el básico. Y el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, que es la que me regula todo este tema, es la que me indica, qué tasa de DTA es la que voy a ocupar, ¿verdad? En este caso, me dice, se pagará el derecho de trámite aduanero por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la ley aduanera conforme a las siguientes tasas y cuotas. Y la fracción 1 me habla del 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para efectos del impuesto general de importación. Es decir, 0.008. Ese es el DTA, el factor de DTA que vamos a utilizar para calcular este derecho y poderlo determinar en el pedimento. Esto contra lo que es el valor en la aduana de las mercancías. ¿Ok? Pues ahí está el factor de DTA. Recuerden, este es para operaciones sencillas, no es importaciones temporales, no es para operaciones con trato preferencial, es una operación normal, por llamarla de alguna manera. Y luego vamos a ver sobre el impuesto general de importación y exportación, que se elige, que son aranceles. Y esto está determinado legalmente en el artículo 1 de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que me dice, se establecen las cuotas que, atendiendo a la clasificación de la mercancía, servirán para determinar los impuestos generales de importación y exportación de conformidad con la siguiente tarifa. Entonces, ¿qué me dice? Que la cuota que yo voy a pagar va en función de la clasificación de la mercancía, es decir, de la fracción arancelaria o ahora NICOS, que me van a dar el porcentaje que debo de pagar. Esto, pues bueno, cada fracción le corresponde, o cada NICO le corresponde un porcentaje de acuerdo a la tarifa. De ahí se surge todo este tema. Y bueno, dentro de la clasificación de los aranceles, es muy importante que entendamos o que aprendamos que el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior me habla de los diferentes aranceles que voy a encontrar en la tarifa. ¿Sí? Entonces me dice que para efectos de esta ley, los aranceles son cuotas de las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación y se dividen en tres. El ad valorem, cuando se expresa en términos porcentuales, que es, podríamos decir que es el 80, 85, 90% de las tasas o de los aranceles que hay en la tarifa, que es expresado en términos porcentuales. Los específicos, cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida, es decir, 30 centavos de dólar por kilogramo o por pieza, ¿verdad? Así se especifica. O los mixtos, los aranceles mixtos, cuando se trata de la combinación de los dos anteriores. Se da mucho en el azúcar, por ejemplo, que tiene un valor del 15% más el 0.36 centavos de dólar por cada kilogramo. Ese es un arancel mixto, ¿verdad? Y esos son los tres tipos de aranceles que vamos a encontrar en nuestra tarifa. Eso es para que lo vayan identificando. No crean que todos son porcentajes.
¿verdad? Depende mucho del producto y de la fracción que le corresponda. Y bueno, continuando con ya el último, el impuesto básico que se debe pagar, que siempre se paga en las importaciones, es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, como ustedes lo conocen, y esto me dicen, bueno, ¿por qué tengo que pagar IVA a las importaciones? Bueno, el artículo 1 de la ley del IVA me dice que están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actos o actividades siguientes. Y ahí en el número 4 me dice importen bienes o servicios. Y me dice, el impuesto se calculará aplicando a los valores que se señala esta ley la tasa del 16% del impuesto al valor agregado, ¿sí? Y eso es lo que normalmente, esa es la tasa normal. Obviamente hay productos, por ejemplo los agrícolas, que están exentos de IVA, hay otros que tienen tasas preferenciales de acuerdo a si son de la franja o región fronteriza, pero bueno, no nos vamos a meter en esas complicaciones en este momento. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen por qué pago 16% de IVA, bueno, de acuerdo a este artículo. Es muy importante que ustedes lo tengan bien identificado, ¿verdad? No solamente pago 16 de IVA porque así me lo han dicho siempre, no, es por esta situación. Es muy importante que lo sepan. Y bueno, vamos a pasar ahora al cálculo de contribuciones. Y esto pues es muy importante. Por aquí, bueno, les dejo este video con unas tablas muy importantes, las fórmulas para que ustedes lo identifiquen, algunos conceptos muy rápidos, muy sencillos. Recuerden que si tienen alguna duda, con todo gusto lo podemos platicar vía chat o vía WhatsApp. Ahí tienen mis datos de contacto. Y bueno, ¿qué vamos a identificar dentro de las fórmulas? El BA, que es el valor en aduana, el BD, valor en dólares, el IGI, el impuesto general de importación, TC, que es el tipo de cambio, DTA, derecho de trámite aduanero, IVA, obviamente el impuesto al valor agregado. Y entonces vamos con la fórmula para calcular el valor en aduana. Algunos expositores le meten un factor de redondeo, por lo que ya habíamos visto en el artículo 20 de la ley aduanera. Yo lo omití porque sería complicarles más meterle un dato más a la fórmula. Esta es una fórmula muy sencilla para calcular el valor en aduana de las mercancías. Es muy importante poder tener primero este dato porque de aquí se derivan todos los demás cálculos de las contribuciones. Entonces, para obtener el valor en aduana de las mercancías, tengo que multiplicar el tipo de cambio por el valor en dólares de la mercancía. Tipo de cambio por valor en dólares me da el valor en aduana. Bien, bueno, pues ahora la fórmula para el derecho de trámite aduanero. ¿Cómo lo calculo? Igual, recuerden, todos tienen un redondeo. Aunque salga en fracción, al momento de declarar un pedimento va en redondeo. Y para determinar el DTA tengo que multiplicar el valor en aduanas que ya obtuve por el punto 008. Recuerden el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, que es el 8 al millar, que se traduce en un factor de punto 008. Hago esta multiplicación y lo que obtengo es mi DTA. Luego viene el impuesto general de importación. Recuerden que estamos hablando del IGI. Y para obtener el IGI, la fórmula es valor en aduanas por el ad valorem. En este caso estamos hablando de un ad valorem, pero puede ser un arancel específico o un arancel mixto. En este caso vamos a trabajar un ad valorem, que es como les decía, el 85% de las fracciones arancelarias tiene un impuesto o un arancel ad valorem. Bueno, muy sencilla la fórmula, realmente no está tan complicado. Y bueno, quizás aquí un poco más complicado es para determinar el valor en el impuesto al valor agregado, el IVA. Y aquí lo que vamos a determinar es la base gravable. Todos recuerden que es base gravable. Y vamos a determinar el IVA, lo vamos a obtener sumando primero el valor en aduana que ya obtuvimos, más el DTA que ya obtuvimos, más el IGI.
todo esto es la base gravable por la tasa del IVA, que es del 16%, si ustedes recuerdan. Entonces, toda esta suma me va a dar una base gravable y lo tengo que multiplicar por el 16% para que me dé el IVA que debo de pagar de importación y declarar el impedimento, obviamente, ¿verdad? Para finalmente determinar el total de los impuestos, y el total de los impuestos es la suma del DTA que ya calculé, más el IGI, más el IVA. Todo esto lo sumo y esto es el total de impuestos que debo yo de pagar en mi impedimento de importación. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vean cómo se aplica las fórmulas que ya acabamos de ver. Realmente esta sesión muy rápida, pero bueno, ya llevamos casi 20 minutos platicando. Quise hacerla lo más sencilla posible, lo más entendible para que ustedes la pudieran apreciar de manera fácil, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio. Y bueno, tenemos un tipo de cambio de 21 pesos, ¿verdad? Mi valor en dólares es de $50,000 la mercancía. Y entonces ya teniendo estos dos datos, yo empiezo a calcular primero el valor en aduana. Recuerden, la fórmula del valor en aduana es tipo de cambio por valor en dólares. En este caso son 21 pesos por $50,000. Mi valor en aduanas ya está expresado aquí en moneda nacional. Entonces, esta multiplicación de valor en aduanas corresponde a 1,050,000 pesos. Este es mi valor en aduana de mercancía, 1,050,000 pesos. De aquí me voy a determinar el DTA de esta mercancía. ¿Y cómo determino el DTA? Recuerden la fórmula, valor en aduanas por el 0.008 de fracción. Entonces, si yo multiplico 1,050,000 por 0.008, me va a dar 8,400 pesos. Este es el DTA que yo debo de pagar por esa mercancía que vale $50,000. Luego vamos a calcular el IGI. Este es un IGI del 10% para no complicarnos. Y recuerden que la fórmula del IGI es valor en aduanas por la tasa ad valorem, que en este caso es mi valor en aduanas, que es 1,050,000 por el 10%, me da 105,000 pesos. Hasta aquí ya llevamos estos cálculos, valor en aduana, mi DTA de 8,400, más mi IGI de 105,000. Sin embargo, todavía me falta calcular el IVA. Y para calcular el IVA, recuerden que tenemos que determinar la base gravable del IVA. Y en este caso, la base gravable del IVA, recuerden que es el valor en aduanas más el DTA más el IGI, es decir, el 1,050,000 más los 8,400 más los 105,000 pesos. Esta suma es mi base gravable y la tengo que multiplicar por mi tasa del IVA, que es del 16%. Es decir, mi base gravable, la suma de todos estos me da 1,163,400. Yo lo multiplico por el 16% de la tasa del IVA. Tengo un IVA a pagar de 186,000 pesos, 144, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿cuánto debo de pagar por esta importación? Pues el total del IVA, recuerden que es la suma del DTA más el IGI más el IVA. Aquí no se suma el valor en aduanas, eso no tiene nada que ver. Y finalmente lo que yo tengo que pagar en total de impuestos para hacer esta importación son 299,544 pesos, que es la suma de mi DTA, que son 8,400, más mi IGI, que son 105,000 pesos, más el IVA, que son 186,000 pesos. Mi pedimento total a pagar son 299,544 pesos. Espero que este ejemplo muy sencillo les haya ayudado para aclarar cómo se calcula las contribuciones en un pedimento de importación. Recuerden que esta es un cálculo muy básico, que es el que van a ver prácticamente a diario. Y hasta aquí, amigos, me dio mucho gusto saludarlos, aduaneros, los aduaneros del futuro.
Síganme en mis redes sociales, recuerden, me da mucho gusto saber de ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus aportaciones y por compartir también con un servidor. Lo hago con muchísimo gusto. Se despide de ustedes su amigo Lord Aduanas. Cuídense mucho, que la pandemia todavía no pasa. Nos vemos.